Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta. Episodio número 49 de Platica con tu servidor, Platica con Memo Flores. Ya lo están viendo ustedes a cuadro. Está con nosotros el diputado federal Salomón Chertorivsky. Qué difícil es pronunciar tu apellido. Pues no es tan difícil, pero oye, sí. Estuve practicándolo como media hora antes de cuadro. Así les pasaba a mis maestras desde la primaria y les decía Salomón. Salomón, Salo te dicen en confianza, ¿no? Sí, me dicen mucho. Estaba viendo parte de tu equipo de trabajo. Así es, Memo. ¿Cómo estás, diputado? Pues estoy muy bien, muy contento de estar aquí en Saltillo y estar contigo. Oye, Salomón, ¿qué le ha faltado a México para tener políticas públicas eficientes, de calidad y que realmente los ciudadanos sientan que les sirven para algo? Sí, a ver, ¿hay planeación en las políticas públicas en México? Yo creo que las hubo con seriedad. Creo que todo el espacio de la tecnocracia fue de mucha planeación, de buen diseño y de buena evaluación de la política pública. Creo que ahí lo que faltaba era el marco de entendimiento de lo que buscas como sociedad y cómo construyes sociedades más igualitarias. Creo que lo que falló, más que la política pública en sí, lo que falló fue el modelo que definía, era de alguna manera, y tú eres economista, Memo, la variable era crecimiento económico. Totalmente. Y para lograrlo teníamos que desregular un banco central autónomo, tratados de libre comercio, déficit fiscal controlado y un largo etcétera. Y si hacías todo eso, era casi una ecuación científica, entonces íbamos a crecer. Y después de crecer, iba a haber una suerte de efecto regadera, en donde pues todos íbamos a estar mejor. La realidad es que hoy sabemos, porque además la pobreza y la desigualdad quedó del lado de lo moral, es decir, si algo tienes que hacer mientras ese proceso de crecimiento sucede, entonces pues algunos programas sociales, solidaridad, progreso, oportunidades, pero la realidad y lo que hoy sabemos es que menor desigualdad, sociedades más iguales, es cosustantivo para poder lograr el desarrollo, el crecimiento y mejores posibilidades. Creo, insisto, no fue la política pública y el diseño en los años tecnocráticos, fue el modelo ideológico lejano a la igualdad social. Si tú ves, Memo, las mejores sociedades del mundo hoy, porque sí hay brújula para apostar por países que les ha ido mejor, ¿no? Sí, no hay que inventar, hay que copiar, ¿no? Está Canadá, ahí está de moda Dinamarca, ¿no? Y Escandinavia. Ya vamos para allá, ¿no? Más o menos, sí. Sí, Lejos, claro. lejísimos, pero bueno. Y ahora en los años recientes, el presidente es muy dado a degradar al servicio público, ¿no? Entonces, él empezó con esta frase, siempre tiene coqueterías, ¿no? Y es una tontería de un tamaño, por ejemplo, que él prefiere servidores públicos 90% honestos y 10% capaces. Es una tontería. Tú quieres servidores públicos 100% capaces y 100% honestos. No hay por qué estar en esa pelea, pero cuando estás constantemente diciendo robaron, ganan mucho, no trabajan, no sirven, pues bueno. Ahora, llega el presidente López Obrador, insisto, con frases en el sentido correcto, algunas de ellas, ¿no? Pues primero los pobres, claro que sí, habría que haber apostado desde hace tiempo por generar mejores condiciones para tener un verdadero estado de bienestar, un sistema de protección social universal para todas y para todos, en fin, pues claro que hay una idea, pero ahí sí, ni ideología, ni política pública bien diseñada. O sea, todo lo que ya estaba mal antes del 18, porque nuevamente no nos podemos engañar, antes del 18 este país ya era profundamente desigual, con la mitad de la población en pobreza. Ya vivíamos en muchas zonas del país sin paz y con una inseguridad que no nos daba tranquilidad, y la corrupción la vimos desde los sexenios anteriores. Oye, el tema es que hoy
estamos peor. Y creo, Memo, y termino, perdóname, creo que la concentración tendría que estar, pues si no era como antes, si hoy estamos peor, pues entonces ¿cómo? ¿Qué construimos? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo podemos imaginar un México posible, un Coahuila posible diferente? Yo creo que ahí debería estar concentrado y por eso los jóvenes. Oye, los programas de transferencia directa de recursos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Adultos Mayores, donde se supone que se quitan las triangulaciones gubernamentales, ¿son buenas o son malas políticamente hablando? Mira, bueno, política públicamente hablando. Políticamente te puedo decir políticamente que sí. Claramente funcionan. A ver, yo creo que no está mal transferir y transferir de manera directa. O sea, yo, por ejemplo, la pensión a adultos mayores me parece no solo una cosa importante, sino digna, necesaria en un país como el nuestro, etcétera. Lo que no puede ser es que las transferencias sustituyan toda la política social. Es una pieza nada más de la política social. El entramado tiene que estar basado en un sistema de salud de calidad universal, tiene que estar basado en un sistema de educación de calidad, por supuesto aseguramientos para los momentos complejos de la vida, un desastre natural, desempleo, una pandemia o bien la jubilación o pensión. Y sí, para grupos específicos tiene que haber transferencias monetarias para poder generar un piso mínimo de convivencia y del quehacer en sociedad. Entonces, yo lo que creo es que no es que falle la transferencia, siempre está bien, digo, y sí, creo que nos tenemos que preguntar en el tema de pensiones, cómo vamos a generar condiciones fiscales para en el futuro poder responder a los retos que tiene la población, estamos envejeciendo, etcétera, pero creo que está bien. Lo que no puede ser es lo que sustituya toda la construcción de un estado de bienestar. Estamos en peligro de formar una pobreza especializada. Yo me acuerdo que en mi tesis de licenciatura mencionaba el término de personas que ya están acostumbradas a que el gobierno, ahí te van tus 6,000 pesitos, ya no tienen la necesidad de capacitarte, prepararte, generar mayores fuentes económicas. Ahí te dan tus 6,000 pesitos, te va tu cáscara de huevo, tu leche, tu despensa. ¿No podríamos caer en eso? Mira, yo no conozco a nadie que una vez que recibe algún recurso, ya sea porque tus padres tuvieron oportunidad de que a ti te fuera mejor, que eso hiciera que renunciaras a otras aspiraciones de la vida. Yo creo que un Estado sí tiene que dar mínimos necesarios. Insisto, hay que evaluar con seriedad qué transferencias, a quiénes y por qué, y cómo das todo el otro entramado de protección. Pero yo no creo que eso sustituya a mí esa cosa cuando alguien dice es que si les das dinero se van a hacer flojos. Eso no es cierto. Pues ¿cuántos no tuvimos oportunidad que nuestra madre, nuestro padre sí nos pagara la escuela, la educación, que nunca nos faltara comida en la mesa y aún así queremos trabajar todos los días y seguir echándole ganas? Yo creo que esa no va ahí. Pero claramente creo que tenemos que pensar más allá y de manera diferente. No lo hemos hecho hasta el día de hoy. Oye, entrando en temas políticos, ¿hay una diferencia real entre el Morena de hoy en día y el PRI de los 70s, 80s, 90s? Es una buena pregunta. Creo que hay muchas similitudes, pero también algunas diferencias importantes. Una es... el PRI de finales de los 80, 90, sí era un PRI que apostó por el profesionalismo y la técnica. Hay que ver los perfiles de los gabinetes de esos momentos. O sea, sí había un reconocimiento a la preparación y creo que eso es una gran diferencia. Creo que al mismo tiempo pues interactúan en lo autoritarios y en el control o el deseo de control absoluto del Estado mexicano en una sola persona.
Diría Giovanni Santori, ¿estamos en medio de una dictadura moderna o de lo que pretende ser una dictadura moderna? Yo creo que lo pretende. Afortunadamente hemos visto que todavía tenemos resortes como la Suprema Corte de Justicia, como la prensa libre. O sea, afortunadamente este país, después de los años de transición democrática, pues sí consolidó una pulsión social que no quiere regresar a lo mismo. Cuando se pretendía reformar al Instituto Nacional Electoral, pues fueron cientos de miles de personas que salieron a la calle a defender al árbitro electoral. Creo que eso contrapone la dictadura, pero creo que desde el poder hay todos los arrebatos y todos los intentos por mandar sobre todas las cosas. El berrinche de ayer, Memo, de la Suprema Corte de Justicia rechaza el decreto que el presidente había porque era absolutamente anticonstitucional, contra la transparencia, todo. Y inmediatamente va otro decreto, claro. Lo mismo que el plan B de la reforma electoral. Todo, o sea, todo, lo rechazan en la mañana, en la noche están poniendo otro. Todo. Mis compañeros diputados y diputadas de la mayoría son una vergüenza. No leen lo que se les manda, lo votan, y muchas veces acompañados por el PRI. Bastantes veces. Sí. Con Rubencito Moreira. Oye, déjame, le doy la palabra a mi coconductora que te quiere hacer unas preguntas. Sí, por favor. Alexa, pregunta algo al doctor. Doctor, de manera concreta, ¿a qué conclusión ha llegado con respecto a la pobreza en México y cuál podría ser la solución? Muy buena. Mira, dos cosas. Yo creo que la pobreza necesita de dos patas para combatirse. La primera, y voy a ser reiterativo, necesitamos un estado de bienestar, un sistema universal de protección social en salud. Eso lo debemos de cubrir y tenemos que discutirlo con toda seriedad de qué contiene. Es decir, a ver, Memo, ¿qué queremos para todos por el hecho de ser mexicanos? Insisto, un sistema de salud de calidad, un sistema de educación de calidad, un sistema de protección para momentos complicados, un esquema de transferencias, servicios básicos. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? ¿Y cómo lo pagamos entre todas y entre todos? Y si hay que hablar de lo fiscal. Yo sé que no gusta, yo sé que menos gusta en tiempos electorales, pero claro que tenemos que hablar. El Estado mexicano no tiene los recursos suficientes para poder atender un gran sistema de protección social universal. Esa es la primera pieza, un mínimo necesario para todas y todos por el hecho de ser mexicanos. Lo segundo, el trabajo. Necesitamos buenos trabajos, bien remunerados, con buenas condiciones. Si tú tienes salud, educación y tienes un trabajo que te permita con ese ingreso llegar a tu casa y no ser pobre, es la fórmula para estar del otro lado. No hay magia, es por ahí, lo tenemos que entender con toda claridad y tenemos que apostar a ello, no llega solo. La jornada laboral de 40 horas te llama la atención. Esto es propuesta nuestra para su discusión con seriedad. Ya hay muchos países en Europa, en Sudamérica que están utilizando. No hay ningún país de la OCDE, fuera de México, que no tenga una jornada laboral de máximo 40 horas. Al revés, en otros países se está discutiendo a menos. Entiendo, y te lo digo con toda... entiendo que estas modificaciones implican costos en el corto plazo, pero sé de cierto que implican no solo beneficios, sino que al final generan mayor riqueza para las sociedades. Porque te pongo un ejemplo muy breve, porque ya no los decían, por ejemplo, cuando subimos los días de vacaciones de 6 a 12, cuando discutíamos el tema del salario mínimo y las posibilidades de incrementarlo. Uno de los efectos inmediatos de generar mejores condiciones es que disminuye la rotación laboral.
En México, muchísimos trabajos están tan mal pagados que si el de enfrente ofrece un poquito más, te vas. O sea, muchos de los empresarios que nos estén escuchando deben de saber que está muy difícil hoy conseguir para algunas industrias mano de obra. Si el de enfrente te ofrece mejores condiciones, te vas. ¿Qué pasa si disminuye la rotación laboral? Entonces, como empresario, estás más dispuesto a invertir en capital, en formación, en capacitación, y entonces la productividad te más que compensa los costos iniciales de generar mejores condiciones. Pero termino con algo, Memo. Estas cosas necesitan platicarse con toda apertura, con toda... ahora sí que con toda información, con muy buena escucha, con muy buen sentido de lo que el otro esté sintiendo, planteando las temporalidades necesarias para la implementación de estas cosas. Es decir, no es una cosa de locos. Oye, de llegar a decir, ahora ya... Vámonos con Ángel. Ángel Molina es mi corresponsal en la conferencia mañanera. Tenemos presencia todos los días ahí, que te va a hacer una pregunta directamente. ¿Qué tal, Salomón? Los saluda Ángel Molina desde la Ciudad de México, el corresponsal de Atiempo.tv desde aquí. Me gustaría preguntarle principalmente cuál considera que será el papel de la oposición de frente al siguiente proceso electoral. Le mando un saludo. Muchas gracias, Ángel. A ver, yo estoy convencido que a la oposición lo que nos corresponde es proponer una mejor alternativa. Si tu única oferta como oposición es que no llegue Morena, me parece una oferta muy vacía y muy corta. Claro que me parecería que otro gobierno de Morena sería terrible para el país, pero la tarea de la oposición tiene que estar centrada en explicar el cómo las cosas sí pueden ser mejores. Y ahí creo que ni Movimiento Ciudadano es el que está mandado a hacer para poder hacerlo bien. Oye, y el papel de Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila, hablando de tu visita que tienes aquí a Saltillo, aquí del estado, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien. He estado viniendo sobre todo a Saltillo y a Torreón. Veo una combinación de candidaturas muy potente. Movimiento Ciudadano le ha abierto las puertas a jóvenes que nunca habían participado en política, que se acercan de manera mucho más fresca, que conocieron sectores específicos en su quehacer empresarial, en su quehacer, por ejemplo, Aida García, que es candidata aquí en el Distrito 16, pues ella fue una luchadora por los derechos humanos, las batallas por medicamentos para el VIH, etcétera. Esas causas, llevarlas al Congreso, creo que es muy potente, creo que hay mucha frescura. Y además te voy a decir algo, creo que la decisión de que Movimiento Ciudadano no llevara candidato a la gobernatura nos da una posibilidad muy rica de decirle a la gente, tú decide por quien quieras la gobernatura, pero al estado de Coahuila le conviene un mejor equilibrio, un contrapeso en el Congreso. Danos tu confianza y vota por nosotros. Ahora sí que venos probando. Y yo le diría a los coahuilenses, además, y si quieren prueba de cómo gobierna Movimiento Ciudadano, pues que le echen un vistazo al vecino y a Samuel García, lo que está haciendo en Nuevo León. Muy bien, la verdad. Vámonos con mi coconductora. Alexa, pregunta algo a Salomón. Salomón, zapatero a su zapato, ¿qué hacía un economista como secretario de salud? Es muy buena pregunta y te la agradezco además porque eres colega. A ver. Oye, me la hicieron a mí antes. Soledad me dijo, oye, tú eres economista también. Y yo, no, es otro tema. No, pero sí lo voy a decir con toda puntualidad. Mira, y lo digo además con enorme respeto al gremio médico, en donde están, pues te podría decir con certeza una parte de mis mejores amigas y amigos de la vida. Son médicos.
en el mundo desarrollado, Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Japón, Alemania, ninguna ministra o ministro es médico. Son administradores públicos, son políticos en los sistemas parlamentarios, porque la salud es una cosa cuantísimo más compleja que la clínica y el consultorio. Hoy la salud está en las calles, en los barrios, en las colonias, en el lugar de trabajo, en las escuelas. Hoy la salud implica enormes esfuerzos financieros en cualquier país del mundo. Hoy la salud más que nunca implica de una capacidad para planear, por ejemplo, la adecuada compra y distribución de medicamentos. Y para ello no estoy diciendo que los médicos no, pero su formación es contraria a la de la administración, porque en el quirófano no hay restricción presupuestal, porque ahora hay grandes médicos que se formaron para poder administrar. Y yo te digo, nuestro país tuvo, lo digo en pasado completamente, tuvo la fortuna de por lo menos desde los 80 con el maestro Soberón, el maestro Cumate, con Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández, Julio Frenk, José Ángel Córdoba Villalobos, José Narro, Mercedes Juan, tener profesionales, médicos, pero profesionales que sabían de administración. En ese, me alargué con esto, Zapatero a tus zapatos. Pero estoy convencido que la salud es cuantísimo más compleja. Y lo que yo sí me he preparado y estudiado en mi formación, pues fue en política pública. O sea, yo sí sé hacer eso. Salomón, ya para dejarte ir, vamos al juego de palabras. A ver qué es lo que se te viene a la mente. Bueno. Vámonos. Jonah Firmeman. El amor de mi vida. 30 años de casado, ¿no? 24. 24. Sí. Dos hijas. La única, ¿verdad? La única. La única esposa. La única. Sí, si no, ¿a qué hora? No puedo con una, cabrón. Salario mínimo. Fundamental para que nos vaya mejor. ¿Cómo has visto estas políticas públicas de último momento de incrementar el salario mínimo tanto? Es que cuadra con lo que tú proponías en el 10 y... Por supuesto. 14. En el 14 empezamos que no se hubiera logrado si no hubiéramos hecho una reforma constitucional para desindexar el salario mínimo. Tú recordarás. Sí, las multas eran en salarios las mínimos. multas, el financiamiento de partidos y las hipotecas de Infonavit. Sí. Entonces, claro, pues el pretexto era si subes el salario mínimo, sube todo lo demás. Entonces, que se amuelen los trabajadores. Se desindexó, se prohibió utilizar el salario mínimo para cualquier cosa que no fuera el ingreso del trabajador menos capacitado, como lo expresa claramente la Constitución. Y a partir de ahí, pues era posible dar estos incrementos. Yo los veo muy bien. El tiempo te dio la razón. Creo que sí. Se siente padre, ¿no? No tengo duda. Debimos de haber empezado antes porque podíamos haber empezado desde el 2015, pero están bien. ¿Qué le ha faltado a este gobierno y a la CONASAMI, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? Darnos un panorama temporal. Es decir, a ver, todavía el salario mínimo actual, aún con los incrementos, no alcanza para vivir fuera de la pobreza, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Llegar a ello. Es decir, que cualquier mexicano o mexicano que trabaje en el mercado formal una jornada de tiempo completo, llegue a su casa y no sea pobre. Ese es el objetivo. Para ello todavía nos faltan incrementos. Lo que debería de haberse planteado desde tiempo atrás es con qué temporalidad vamos a llegar a ese número para que no cada diciembre sea una sorpresa para los empleadores y que puedan planear, ¿no? Hacer su planeación con antelación. Yo creo que eso es lo que faltó, pero los incrementos están muy bien. Muy bien. Victoria y Sofía. Sí. ¿Qué piensas de ella? Mi esperanza. Es que regresé otra vez al juego de palabras. Sí, así soy, Victoria y Sofía. No, pues sí, mi esperanza, mi amor. Cártel inmobiliario. Pues tendrán que resolver sus asuntos. Morena. Han fallado terriblemente este país. Ricardo Anaya. Un buen amigo, un muy buen político. ¿Regresará a México? Pues yo creo que sí, es muy joven. Sí. 2024.
Movimiento Ciudadano. Felipe Calderón. Un buen presidente y honrado de haber podido ser su colaborador. No me vayas a contestar 2024. Movimiento Ciudadano. 2024. Ya sabía. ¿El poder enferma? Yo creo que quien no tiene madurez emocional, el poder seguro lo enferma. Y creo que hay que trabajar mucho para que eso no suceda. ¿Tenemos un enfermo en Palacio Nacional de Poder? Tenemos un presidente muy equivocado, muy errado y muy enojado, y eso es muy peligroso. Muy bien. Gracias, Salomón. Muchas gracias, Memo. Muy bien. Pues fue todo por hoy de este episodio número 49, ¿no? 49, Platica con Memo Flores, martes 8 de la noche. Estuvo con nosotros el diputado federal, Salomón. Gracias, Memo. Gracias.